Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que realmente le tenía muchas ganas de este año. Era una película que le habían creado mucho hype alrededor en Netflix. Estoy hablando de The Killer, la nueva película del grandísimo David Fincher, que bueno, promete tener una historia bastante interesante sobre un asesino y que fue una película que la verdad tiró por un lado que no me esperaba. Así que empecemos con la opinión. Como siempre vamos a empezar por lo positivo de la película, porque a mí honestamente me gustó muchísimo. Ya venía bastantes películas que me habían decepcionado o me habían parecido muy normales. Me hacía falta una película que de verdad me emocionara y me gustara, como fue esta de The Killer. Es una película, voy a empezar diciendo, que no es para todo el mundo. Es una película complicada de ver al inicio. Al inicio es... No te voy a decir que los primeros 15-20 minutos es un monólogo prácticamente de Fassbender, que hace un trabajo espléndido en esta película. Él es el que interpreta a nuestro personaje principal, a The Killer, que es de hecho para mí, de una vez lo voy a decir, uno de sus mejores papeles en su carrera. Yo creo que destaca mucho el hecho de que toda la película sea él solo. Esto es lo primero que quiero sacar de positivo de esta película, es el gran trabajo que hace Fassbender en esta película y que probablemente, yo digo que tiene que estar nominado al Oscar este año, porque de verdad, o sea, lo que hace aquí, que la película se enfoque 100% en él. Sí hay otros personajes, obviamente hay otros personajes dentro de la película, pero la película se enfoca muchísimo en su personaje, exclusivamente la historia, los prácticamente monólogos que él tiene, los diálogos de fondo que tiene, esa voz como voz en off que está a lo largo de toda la película es espléndido. A mí me gustó muchísimo el trabajo que hace. Y lo segundo que quiero destacar de la película positivo, porque tiene muchas cosas positivas, es de hecho eso, el guión. Ustedes no saben, o si estudian esto, les gusta mucho el cine, probablemente sí sepan lo difícil que es escribir este tipo de guiones. Aunque no crean, escribir más personajes, aunque puede que sea más tardado por el hecho de tener que hacer cierto desarrollo para un personaje secundario, tener que darle un trasfondo, al final de cuentas, a la hora de hacer la película entera, te va a facilitar la vida el hecho de tener más personajes, que no haya un solo personaje durante prácticamente toda la película, ¿no? O sea, tener a un solo personaje para una escritura de guión, créanme que es muchísimo más difícil darle más profundidad, rellenar escenas solo con un personaje, cuando literal hay escenas. La película al final de cuentas es de acción y tiene mucha acción a partir del segundo acto. Pero rellenar una película o ciertas escenas con solo un personaje es muy complicado. Y esta película lo hace, y lo hace de una manera tan perfecta que se vuelve tan entretenido de ver. O sea, les prometo que cuando yo la puse, los primeros 15-20 minutos, que de hecho, aunque toda la película me gusta mucho, esa es de las cosas que más me gusta. Los diálogos que él dice, cómo te van introduciendo la personalidad de este personaje. A mí me gustó muchísimo, te engancha al instante. Puede que para muchos sea lento el principio, por lo mismo de que es un monólogo prácticamente de Fassbender explicándonos cómo es el personaje, los problemas de soledad que tiene, el trabajo duro que tiene. Explica que pues este trabajo de asesino no es trabajo para todo mundo, te explica ciertos matices, ciertas reglas que él siempre va a respetar en los asesinatos que él haga durante la película. O sea, la película, el primer acto de la película para mí es sumamente importante para entender y poder engancharte a la historia. Y una vez te tienen enganchado a la historia, arranca toda la acción, porque esta historia es un John Wick 2.0, un John Wick más cinematográfico, por decirlo de alguna manera, porque la historia también se basa en una venganza por algo personal, y él va en casa de pues todos los que tuvieron algo que ver. Él es curioso el personaje de Fassbender o el de The Killer, y tiene muchas capas que van levantando, desarrollando durante la película, por el hecho de que es un asesino meticuloso. Sí, es un asesino que respeta sus propias reglas, que nos deja claro al principio que mata solo al que tiene que matar, pero cuando la venganza se apodera de él, estas reglas cambian un poco. Y por lo mismo que te enganchó tanto con este monólogo súper largo que hay al principio de la película, estas reglas que él cambia a lo largo de la película tienen muchísimo más peso en el desarrollo que si no hubiéramos tenido ese monólogo de 15-20 minutos al principio. Y eso a mí me gustó muchísimo, porque le agrega bastante a la historia. El hecho de este cambio de reglas. Hay una escena en específico donde mata a un taxista que sí tuvo que ver, pero muy poquito. O sea, al final solo fue el taxista y ya, pero él está tan lleno de ira y de venganza
que simplemente lo mata a sangre fría, y nos muestran cómo el personaje tiene esta evolución hasta llegar a sangre fría, y de hecho desde el principio nos dice una frase pues bastante icónica en su monólogo, que es de no tengas piedad o no tengas misericordia porque eso trae debilidad. Obviamente él esto lo ponía cuando tenía que matar a una mujer, cuando tenía que matar a alguien joven, aunque nunca muestran que mate a un niño o algo así, pero a una persona joven, a una persona muy anciana, pero al final de cuentas es su trabajo, ¿no? Bueno, también sabía que si lo mandaban a matar probablemente no andaba en cosas buenas la otra persona, ¿no? Pero a lo que hoy es eso. Él dejaba muy en claro eso, que él no tenía misericordia cuando le tocaba pagar, que siempre él se preguntaba cuál va a ser mi beneficio de esto, por qué estoy haciendo esto, cuál es mi objetivo de esto, y nos deja muy marcado eso, y más cuando tiene un objetivo personal o de venganza, es donde más frío y calculador se vuelve, y a mí eso me gustó un montón, la evolución que tiene el personaje, y puede que al final o el final sea un poco anticlimático, eso lo entiendo y lo he leído bastante en redes, que ahorita vamos a ir a lo negativo, que para mí eso sí es parte de la negatividad de la película, pero en cuanto al personaje de Fassbender, que es el 90% de la película, de verdad es un show actoral espléndido, es un show actoral muy bonito de ver, y es que la película trata a este personaje de una manera prácticamente perfecta de principio a fin, y a mí me gustó mucho, mucho esto. Por hablar de cosas más técnicas, que siempre lo tocamos, la cinematografía está bastante bien, las escenas de acción están muy muy bien, haciendo otra vez la comparación, muy similares a las que veíamos en John Wick, con menos movimiento de nuestro protagonista, eso sí, porque no es un personaje muy distinto a John Wick, tampoco los quiero comparar, pero sí tenemos estas escenas de acción súper bien coreografiadas, sangrientas también. Esta película no tiene miedo a la sangre, es bastante sangrienta durante toda la película. Me gustó eso. La paleta de colores en su mayoría es oscura, porque casi todas las escenas las vemos en Latinoamérica. Ya sabemos que Hollywood hace a Latinoamérica por algún extraño motivo oscuro siempre, o amarillo, tiene este tono amarillesco. Digamos que esta película cae un poquito en eso, no tanto, pero sí que respeta mucho la cultura latinoamericana, sobre todo pues de las islas, Cuba, República Dominicana, se sentirán como muy representados cuando sale esto. Cuando la vean van a entender, no quiero hacer muchos spoilers tampoco, porque sí respeta bastante la cultura, y a mí me gustó eso. De hecho se escucha música de fondo pues muy típica nuestra, por decirlo así, muy de Latinoamérica, muy de tía en fiesta, y eso también me gustó. Pero sí, la cinematografía, el soundtrack en los momentos específicos, cuando él se pone los audífonos, por ejemplo, funciona muy bien. Me recordó mucho a cómo usaron el soundtrack en Baby Driver, por ejemplo, que lo mezclan muy bien con la película. En esto es un caso no tan exagerado como Baby Driver, pero va por ese lado, no es similar a eso. Pero sí, la película en términos generales a mí de verdad me fascinó. Otra cosa que debe destacar muchísimo es el papel de Tilda Swinton, que hace de The Expert, si no estoy mal se llama el personaje dentro de la película. Les juro que no tiene más de 10 minutos en escena, y es de las mejores actuaciones que le he visto. O sea, uno de sus papeles favoritos para mí es el de Constantine, cuando hace el ángel Gabriel. Bueno, entra ahí, o sea, a pesar de que solo sale 10 minutos, lo que le dice, lo frío que es el personaje y cómo muere, es brutal. O sea, de verdad que cada actor añade algo muy especial a esta película, y me gustó bastante eso también. Bueno, para hablar de algunas cosas negativas, el inicio, entiendo que se les puede hacer lento a muchos que no estén acostumbrados a este tipo de cine. La película no es extremadamente larga, son 2 horas prácticamente, no es una película extremadamente larga, pero el inicio sí que te cuesta como agarrarle o engancharte al inicio de la película. Ya una vez logras engancharte, te aseguro que va a ser un disfrute total, la vas a disfrutar de inicio a fin. De verdad que la película se disfruta un montón, se disfruta mucho. A mí me gustó mucho, pero entiendo que si no te enganchas te va a costar engancharte con el personaje si al principio se te hizo lenta. Y otra cosa que a mí no me parece tan positiva es el final de la película. Habíamos tenido como una historia muy grande, sí, muchos asesinatos, esta búsqueda de venganza y todo esto. Y sí, el personaje termina en un momento de paz, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que se hubiera podido cerrar mejor. O sea, creo que el final sí se siente un poco anticlimático, o como que faltaron cosas por pasar. A pesar de que tal vez no, y cuando miramos los personajes que tenía que eliminar, los elimina al final y todo esto. Sí, pero no sé, siento que no lo cerraron al 100% como me hubiera gustado que cerraran los arcos. No sé si soy eso yo personalmente, pero sí, el cierre me pareció un poco anticlimático y eso no me agradó del todo.
pero realmente de verdad que estas son las únicas cosas pues negativas que le puedo sacar a la película. A mí la película me gustó un montón. The Fincher me atrevo a decir que es de sus mejores productos, de sus mejores cosas. Entiendo que te cuesta entrar, es una historia muy de un solo personaje. Estoy seguro que el guión parece un guión de una obra de teatro, estoy casi al 100% seguro de eso por cómo es la película. Es este tipo de películas que no pueden ser para todo el mundo, así que entiendo que a cierta gente no le guste o al público general le parezca un poco aburrida, un poco lenta, un poco rara, pero la película es un disfrute total. Yo creo que, no sé si la voy a poner en las mejores del año, pero probablemente vaya a estar ahí, porque a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y si no la han visto, está en Netflix, ahí literal en el sillón de su casa, no tienen que ir al cine ni siquiera, así que si no la han visto se las recomiendo un montón. Pero bueno, mi calificación final para The Killer es un 9.2 de 10. Pero bueno, sabemos que David Fincher es un genio y hay que agradecerle también que hizo esta muy buena película. Yo creo que cumple muy bien y el 9.2 es una nota que a muchos les puede parecer muy alta, pero de verdad que hacen falta este tipo de películas. El cine sabemos que está un poco en decadencia y siempre se agradecen que este tipo de productos salgan bien, ¿no? Yo creo que siempre hay que agradecer. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal. Y nos vemos en la próxima.